Sí, hermanos, buena noche. Es un privilegio estar de nuevo con ustedes y disfrutar de esta comunión, aunque sea a través de este medio. Nos gozamos de poder estar frente a la palabra de Dios y de nuevo poder volver a ella para ser instruidos, para ser edificados y de esta manera nuestras vidas puedan ser agradables a aquel que tanto nos amó, que quiso dar su vida en la cruz para hacer posible esta relación que nosotros hoy disfrutamos. Así que vamos a regresar a nuestro texto que tenemos bajo estudio, el Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Y vamos a leer de nuevo estos 6 versículos, ya que es un salmo bastante corto y podemos leerlo cada vez que vamos para comenzar nuestro estudio. Salmo capítulo 23, versículo 1. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es interesante que podemos seguir considerando las experiencias de David tratadas a través de los versículos de que consta este salmo. Y no más como un breve repaso. Hemos estado considerando estas experiencias. Y la primera fue que él tomó una decisión y él disfruta de los resultados de esa decisión. Él dice: Jehová es mi pastor. Él hizo una elección personal acerca de a quién él iba a seguir. Él no iba a seguir los designios de su propio corazón. Él no iba a seguir los razonamientos humanos. Él tomó una decisión y esto le llevó al disfrute de la segunda experiencia, certidumbre. Él dice: nada me faltará. Y es que las ovejas nunca tienen que preocuparse cuando están siguiendo al pastor, porque él las protegerá y estará proveyendo para ellas cada momento. Pero luego la tercera experiencia que David disfruta es reposo. Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y es que podemos ver cómo el Señor da quietud y da contentamiento mental. Cualquiera sea la suerte, cualquiera sea la circunstancia, nosotros somos bendecidos con los verdes pastos de sus mandamientos. En cuarto lugar, hemos visto que él disfrutó conducción sabia. Y él dice: me guiará por senda de justicia. Y las sendas de justicia, dijimos, son caminos rectos. Y una de las funciones de las Escrituras es precisamente esto: instruirnos en justicia. En quinto lugar, podemos ver que él experimentó valor. Y él dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si Dios puede infundirnos valor en este trance, tal como lo ha hecho con tantos millares y millares de creyentes, nosotros podemos estar seguros que puede ayudarnos también en cualquier situación difícil por la que estemos pasando. Pero en sexto lugar, vemos
que David experimentó comunión. Él dice, tú estarás conmigo. Y es que, hermanos, el peregrino celestial, siempre mientras va por este sendero, por este desierto, siempre estará en buena compañía. El Señor estará allí con él. En séptimo lugar, vimos también que él experimentó consolación. Él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y como hemos visto, la vara y el cayado en las manos del pastor son motivos de consuelo, son motivos de protección, son motivos de dirección. Pero ahora yo quiero que sigamos pensando en la octava experiencia en la vida de David y que él nos relata gráficamente en este Salmo capítulo 23, donde él presenta al Señor como el pastor omnipotente. Y vamos a ver ahora, en octavo lugar, la octava experiencia de David es que él estaba disfrutando provisión. Él estaba disfrutando provisión. Ahora él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David ahora puede experimentar provisión. Y sabe, hermano, viendo la experiencia de David, uno puede evaluar su relación con este pastor. Y podemos ver nosotros cómo este pastor nos prepara una mesa y lo hace en presencia de nuestros enemigos. Y sobre esta mesa están puestas todas las bendiciones espirituales que Él compró para nosotros cuando allí en la cruz Él murió y derramó su sangre preciosa. Y con este sacrificio perfecto, entonces Él compró toda clase de bendiciones para nuestras vidas. Y por ello podemos con seguridad decir que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ahora la mesa ilustra lo que realmente es Cristo para nosotros. Aunque estemos rodeados de repente de enemigos, aunque estemos rodeados de adversarios, nosotros podemos disfrutar estas bendiciones en una paz completa y en una seguridad absoluta, porque estas provisiones no dependen de nuestro esfuerzo. Estas bendiciones ni siquiera el hecho de que permanezcan depende de nuestras fuerzas, sino de nuestro buen pastor. Y por ello podemos disfrutar de ellas en completa paz, en absoluta seguridad. Él sabe cuándo y sabe a su rebaño. Nosotros tenemos una comida que comer que el resto del mundo no conocen. Y por eso es que a ellos muchas veces les parece locura lo que nosotros hacemos. Y aún les parece locura el hecho que podamos gozarnos, aun cuando estamos en medio de circunstancias adversas. El hecho de que nos vean, que nos gozamos, que disfrutamos paz en medio de situaciones difíciles, para ellos esto es inexplicable. ¿Y cómo es que estos creyentes pueden disfrutar de gozo, pueden disfrutar de paz y pueden exteriorizar esto aún viviendo en la miseria que muchas veces viven?
es que nosotros tenemos una comida que comer que ellos desconocen. Cuando pensamos en este texto y en esta expresión y en esta provisión que el salmista experimentó y que nosotros experimentamos, realmente nos da gozo. Note cómo el salmista con toda seguridad, él dice, aderezas mesa delante de mí. Aderezas mesa delante de mí. Yo quiero quedarme un buen rato pensando en esta provisión que el salmista disfrutaba. Y tal vez no creo que podamos salir con todo lo que tiene que ver con esta provisión, pero vamos a avanzar en lo que podamos. Fíjese usted en un detalle muy importante. Les digo muy importante porque cuando estudiamos la Biblia deberíamos estar pendientes de esos detalles que muchas veces se nos pasan por alto. Se nos pasan por alto. Muchas veces. Pero que cuando nos detenemos y nos quedamos allí pensando, entonces podemos ver cómo de relieve resaltan esas verdades en el texto que tenemos frente a nosotros. Fíjese cómo en este punto del Salmo nos encontramos con un cambio de metáfora. En un cambio de metáfora nos encontramos aquí. David ha venido viendo al Señor como el pastor omnipotente, como su pastor por quien él decide, como su pastor quien le provee de todo, su pastor que le ayuda en todas las cosas. Pero ahora aquí tenemos un cambio de metáfora. Para David, Dios era mucho más que su pastor. Tome nota de esto. Para David, el Señor era mucho más que su pastor. Porque a continuación en ese versículo 5, nosotros podemos ver cómo David describe ahora al Señor como un anfitrión. Lo describe como un anfitrión que ha preparado un espléndido banquete al que el salmista es invitado como huésped. Me llama la atención esto. Ve esto, hay un cambio de metáfora. El Señor no solo es su pastor, ahora se convierte en el anfitrión que ha preparado un banquete espléndido, y que ahora David está siendo invitado al disfrute de este banquete como un huésped. Qué importante es todo esto. ¿Sabe por qué? Porque todo esto que podemos verlo en esta realidad que cada uno de nosotros disfrutamos, cada uno de nosotros vivimos. Realmente que es imposible, hermanos, agotar todos los recursos, todas las bendiciones que Dios tiene para los creyentes. Es imposible poder agotarlos. Peor, si quisiéramos agotarlo bajo los estrechos límites de una figura. Es imposible, porque lo que tenemos aquí, como dije antes, es una metáfora. Y es imposible querer agotar todo lo que Dios es para el creyente bajo los límites de una figura, por muy sugerente que ésta sea. Es imposible poder encerrar todo lo que Dios tiene para nosotros en una figura. Es imposible. Por eso yo quiero que vayamos detenidamente considerando todas las implicaciones que tiene
esta experiencia de David, de la provisión abundante para él, de la invitación de este anfitrión a este banquete. Él dice, aderezas mesa delante de mí. Quiero que pensemos en algunas implicaciones que se ven muy claras en nuestro texto. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiero que pensemos primeramente en el Medio Oriente y la hospitalidad oriental. La hospitalidad oriental, ¿en qué consistía? Porque David está haciendo alusión a esto. Ahora su pastor es un anfitrión que le ha preparado un banquete, lo ha invitado al disfrute de él. Ahora David es el huésped de este anfitrión, que no es nadie más ni menos que Dios mismo. Ahora, la hospitalidad oriental, lo primero que quiero que analicemos. ¿Sabe, hermanos? Tal vez no sean tan conocidas, o tal vez sí sean muy conocidas las reglas de la hospitalidad entre los orientales en tiempos bíblicos. Y cuando hacemos una lectura panorámica de la Biblia, nosotros podemos ver esa cultura oriental y podemos ver esa hospitalidad oriental. Es interesante que la hospitalidad en Oriente, la hospitalidad en Israel era un deber sagrado para cada israelita. Para cada israelita era un deber sagrado. Y por eso digo, son bien conocidas las reglas de la hospitalidad entre los orientales en tiempos bíblicos. Fíjese bien que el huésped no solamente era acogido en la tienda o en la casa del anfitrión, sino que también este huésped, además de ser acogido allí en la tienda o en la casa del anfitrión, este huésped también era agasajado admirablemente. Había un trato muy especial para él. Y esto es importante. La comida y la bebida que eran servidas allí por el anfitrión a este huésped que había llegado, realmente esta comida y bebida se servían con toda la generosidad y solían ser presididas también por algunas prácticas casi rituales. Y usted sabe, cuando leemos la Biblia, lo vemos esto. Lo vemos de una manera muy clara, cómo es que el huésped era atendido, agasajado. La comida y bebidas servidas con tanta generosidad, con tanta voluntad, solían ser precedidas por prácticas casi rituales. Piensen esto, el hecho de proveer agua para que el huésped pudiera lavarse. ¿Ve? Era una práctica casi ritual. El huésped no podía entrar a la tienda o a la casa sin antes lavar los pies. Y él no tenía que andar buscando el agua por allí para hacerlo. No, el anfitrión tenía todo esto. Si lo había invitado como su huésped, si lo había invitado a la mesa, si lo había invitado a comer, a beber con él, entonces el anfitrión era el responsable. Y quiero decir esto, no era una responsabilidad como una carga, no, era parte de la vida de ellos. Tratar al huésped de esta manera, de manera que le proveía agua para que el huésped pudiese lavarse. Además de proveerle agua, también había un aceite para ungir su cabeza, derramar sobre ella ungüento. Era parte del agasajo
que el huésped disfrutaba allí cuando el anfitrión lo había invitado para sentarlo a su mesa. Mire, proveerle agua, derramar sobre su cabeza ungüento, y a esto se le agregaba también el hecho de besarle. También estaba agregado este elemento de besar al huésped. Y uno dice, bueno, esto era la cultura entre ellos. Y por eso es que cuando David está diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, David está pensando en esto que él conocía muy bien. Claro que está pensando en esto. Yo quiero animarle a que abra su Biblia un momentito allí en Lucas, en el capítulo 7, versículo 44 al 46. Lucas capítulo 7, y veamos allí un texto que nos ayuda a entender esto que estamos hablando. Mire lo que dice allí en Lucas capítulo 7, versículo 44. Bueno, espero que el contexto de esto usted lo conozca. Y el Señor había llegado allí al lugar de aquel hombre, Simón, un fariseo. Y había llegado allí porque el fariseo le rogó. Bueno, en este caso el fariseo Simón era el anfitrión, ¿cierto? ¿Y el huésped quién era? Era Jesús. Así que Simón el fariseo se convierte en el anfitrión e invita a Jesús. Jesús es el huésped. Y ahora Jesús entró en casa de este fariseo y se sentó a la mesa. Bueno, y si nosotros observamos, ya aquí este anfitrión ha fallado, ¿cierto? Ya este anfitrión ha fallado. Sin embargo, Lucas nos dice que una mujer de la ciudad y la identifica como una mujer pecadora. Dice que al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de este fariseo, dice que trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies, llorando. Entonces comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, esta mujer está haciendo algo muy interesante. Y no voy a explicar todo lo que tiene que ver en este texto porque hay tremendas lecciones. Pero lo que queremos es ver la reacción de Simón, este fariseo. Dice Lucas que cuando este fariseo vio lo que estaba ocurriendo, entonces comenzó a cavilar, comenzó a pensar dentro de él. Y este hombre dice, bueno, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Sabría que es una mujer pecadora. Y Jesús conocía el corazón de él, como conoce el corazón de cada persona. Entendió lo que este hombre estaba pensando. Leyó el pensamiento de este hombre y entonces le reconvino. Y note lo que le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime esto. Y ahora Jesús comienza a contarle una de esas historias, unas historias raras, ¿no? Que Jesús siempre contaba para hacer entender algunas verdades. Y le dice: mira, Simón, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora Jesús dice a Simón: di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Claro, este Simón no era tan
tan retrasado, ¿no? Era un hombre muy inteligente. Ahora él dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Entonces Jesús dice, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. Y ahora Jesús se vuelve a la mujer. Versículo 44, que es el versículo que yo he citado. Y quiero que lo leamos juntos. Dice así. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Interesante. Y yo sé que el relato mismo tiene tantas lecciones para nosotros, pero yo solo quiero que pensemos en la costumbre oriental. Y aquí la tenemos completa. La tenemos completa. Y a esto es a lo que David hacía alusión cuando él está diciendo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El anfitrión tenía el deber sagrado de dar agua para lavar los pies, también de darle o de derramar ungüento sobre su cabeza y también de recibir al huésped con un beso, tal como el Señor se lo dice a Simón allá. Simón era el anfitrión, Jesús era el huésped, pero Jesús entró, se sentó a la mesa. Es interesante este detalle, no quiero dejarlo pasar por alto, porque a veces cuando oímos decir allí, por ejemplo, que Jesús estaba sentado a la mesa con Simón, posiblemente en la mente nuestra o en la mente de algunos tiene la idea de usar una mesa normal como la que nosotros usamos con algunas sillas. No, hermano, no era eso. No era eso. Hay que recordar que en el tiempo de Jesús y todo este tiempo en que se escribió todas estas cosas, no había este tipo de mesas. La mesa estaba a nivel del suelo y no había sillas. Y la gente se sentaba alrededor de la mesa allí con sus pies hacia atrás y recostado uno al otro para sostenerse. Y así se sentaban a la mesa. Porque de otra manera, si usted vuelve al texto, vuelva un poquito al texto, y usted va a ver un detalle importante que nos ayuda a entender esto. Fíjese bien, versículo 38 de Lucas 7. Dice así, está hablando de la mujer, ¿no? Y estando detrás de él a sus pies. Dígame, Jesús está sentado a la mesa, ¿no? Y aquí el texto dice que la mujer estaba detrás de él a sus pies. ¿Ve la idea? Jesús estaba sentado allí, tenía sus pies hacia atrás. Y como no era una silla, sino que el suelo mismo, ¿no? Esta mujer pudo llegar por detrás y los pies de Jesús estaban detrás. Y pudo entonces hacer todo lo que hizo, porque sus pies estaban detrás. Tenía enrollados sus piernas, ¿no? Y sus pies estaban hacia atrás. Y por ello ella llegó por detrás y empezó a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos y a besar sus pies. Ella está detrás de él. Si hubiese sido en nuestra cultura una mesa alta de una tres pies y medio más o menos, tal vez 1 metro, ¿verdad? De altura, y con sillas, esta mujer se hubiera metido por debajo de la mesa, hubiese estado frente a Jesús, pero no, ella está detrás. Así que podemos considerar entonces cómo ella sí hizo lo que Simón no había hecho. Simón era el anfitrión.
Y él tenía que haber dado agua a Jesús para lavar sus pies. Él tenía que haber derramado sobre su cabeza ungüento. Él había que recibir a Jesús con un beso y no hizo nada. No hizo nada. Pasó por alto esta sana costumbre que había entre ellos. Este deber sagrado lo pasó por alto. Y ahora David está pensando en alguien superior a Simón. Inclusive alguien superior a esta mujer. Está pensando en su pastor, convertido ahora en un anfitrión que le ha invitado a un banquete espléndido. Y ahora está allí proveyéndole agua. Está allí derramando ungüento sobre su cabeza. Está allí besándolo. Pero sabe una cosa, hermanos, además de todo esto, además, el huésped también gozaba de la protección de su anfitrión. Gozaba de la protección de su anfitrión. Bajo su techo, él encontraba una seguridad, él encontraba una cobertura sagrada, tan sagrada que ningún enemigo tenía derecho a invadirla. Ningún enemigo tenía derecho a invadirla, porque este anfitrión era responsable por este huésped que ahora estaba en su casa, así que tenía que brindarle toda la seguridad. Le animo allí a Génesis, y quiero que veamos juntos allí en el capítulo 19. Y ahí encontramos algo que usted lo recuerda tal vez. Bueno, ¿qué había ocurrido? Me gusta siempre ver el entorno del texto que voy a tocar. El asunto es que como Lot había ido hacia Sodoma, habiendo dejado la compañía de Abraham, y entonces los sodomitas eran perversos, eran incrédulos, eran impíos. Sin embargo, él había ido hasta allí, a Sodoma, y se había ubicado allí en Sodoma. Ahora la maldad de Sodoma había subido al colmo, y Dios había decidido enjuiciar estas ciudades por su maldad, por su pecado. Y entonces Dios vino a casa de Abraham, usted recuerda, y le dijo a Abraham lo que iba a hacer. Y Abraham comenzó a interceder por Sodoma. Bueno, no tanto por Sodoma, sino por Lot y su familia. Usted va a ver cómo él iba bajando la tasa, ¿no? Pero no pudo Dios perdonar a Sodoma, porque no había el número de justos como para que la ciudad se salvara. Entonces, los ángeles fueron para ir a Sodoma, mientras Dios quedaba allí con Abraham. Y llegaron los dos ángeles a Sodoma. La Biblia dice que llegaron a la caída de la tarde, ya estaba por ser de noche. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, se había convertido en juez de Sodoma. Y cuando Lot vio a los ángeles, entonces se levantó y fue para recibirlos, se inclinó hacia el suelo. Bueno, ahora Lot es el anfitrión y los ángeles son los huéspedes. Y ahora les ruega que vengan a su casa y que se hospeden allí. Y les promete todo. Mire, él les dice, lavaréis, primero lavaréis vuestros pies y van a quedar allí, van a lavar sus pies y cuando ustedes se levanten van a seguir su camino. Ellos dicen, no, vamos a quedarnos aquí en la calle. Pero Lot batalló con ellos, porfió con ellos, y entonces fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura y comieron. Bueno,
Eso era el trabajo de un anfitrión. Pero ocurrió algo antes que se acostasen. Los hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y entonces comenzaron a llamar a Lot. Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra conozcamos es muy importante, porque lo que ellos están diciendo no es que quieren ver qué tipo de físico tienen. No es que quieren ver, bueno, queremos conocerlos por si regresan, identificarlos otra vez que vengan. No, ellos querían acostarse con ellos, porque eran sodomitas. Esta conozcamos es la misma palabra que hallamos aquí mismo en Génesis entre Adán y Eva, que conoció a Adán a su mujer. Es la misma. Es la misma como cuando habla del nacimiento de Jesús, que José no conoció a María, sino hasta cuando el niño había nacido. Esta es la idea. Ellos querían tener una relación sexual con los huéspedes que habían llegado bajo el techo de Lot. Y note esta barbaridad que ellos estaban pensando. Pero Lot era el anfitrión y Lot los había llevado a su casa. Lot era el hombre responsable por dar seguridad a estos huéspedes. Por eso en el versículo 6 encontramos que Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les rogó y les dice, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Y note hasta dónde estaba Lot dispuesto a hacer con tal de proteger a sus huéspedes. Y les dice, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido, oye la palabra otra vez allí, no han conocido varón, no se han acostado con varón. Y Dios dice, pues te las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿No, hermano? Esto es hospitalidad en Oriente. Esto es, y a esto es a lo que David está haciendo alusión cuando él ve a su pastor, no solo como su pastor, sino también como su anfitrión, el que le adereza mesa delante de sus angustiadores, delante de él y en presencia de sus angustiadores. Nosotros podemos ver más ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, allí en el libro de los Jueces, Jueces capítulo 19, también podemos notar lo mismo. Y podemos ver cómo allí también se nos presenta esta verdad acerca de las responsabilidades de un anfitrión. Mire capítulo 19 del libro de los Jueces y note usted allí el versículo, vamos a ver para no leer tanto, versículo 18, leamos, para no leer tanto, hermanos, porque ¿qué es lo que tenemos aquí realmente en este texto que hemos citado ahora aquí en Jueces? Usted recuerda que es lo que tenemos allí. Un levita había salido y había llegado allí en los tiempos cuando no había rey en Israel. Este levita que moraba como un forastero allí en la parte más remota del monte de Efraín, y él había tomado para sí una concubina de Belén de Judá. Y la concubina le fue infiel y se fue de su casa y fue a la casa de su padre, a Belén de Judá. Y allá estuvo ella 4 meses. Entonces este levita fue para ir a convencer a su concubina para que regresara. ¿Ve? Entonces, por fin
Lo que ocurrió, usted conoce, fue triste, fue muy triste lo que pasó. La concubina murió por el acoso a que fue sometida allí. Pero vemos al hombre aquí en el versículo 16, para no leer tanto. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo. Bueno, Elita se había quedado afuera. Y este hombre viejo que venía de su trabajo de campo al anochecer, y que era también del monte de Efraín, y que moraba también como forastero en Gabá. Ahora, ¿qué hizo? Mire, versículo 17. Y alzando el viejo los ojos, alzando el viejo, a algunos no les gusta que nos digan viejos, ¿verdad? Pero es un término bíblico, ¿no? Aquí está, es un término bíblico, y cuando alguien dice el viejo fulano o la vieja fulana, ¿no? Y no debía de ser con un tono despectivo, sino más bien, esta palabra aquí tiene que ver más bien con una palabra que estimula a la persona de edad. Entonces dice que alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y él le pregunta, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes? Él responde, bueno, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Y ahora él dice, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad, escuche esto, hermano, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y escuche, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Aquí tenemos otra vez la cultura de ellos. Por eso yo dije al principio, casi al principio, que son muy bien conocidas las reglas de la hospitalidad entre los judíos en tiempos bíblicos, porque tenemos tantos ejemplos de esto. Y esto es lo que David está pensando cuando dice, aderezas mesa delante de mí. Él está pensando en el Señor como su anfitrión, como el que le ha invitado, le ha acogido y ahora le provee de todo. Ahora, hermanos, este anfitrión de David es nuestro anfitrión. Es el mismo. ¿Quién nos provee agua? Ah, claro que sí. Nos provee agua. ¿Y para qué el anfitrión proveía agua al huésped? Para lavar sus pies. Sus pies habían contraído suciedad por el camino donde había venido, y para poder entrar a la casa donde iba a ser hospedado, atendido con todas las leyes. Entonces había que lavar los pies. Bueno, hermanos, nosotros también, nuestro anfitrión, sabe que en nuestro devenir, en nuestro andar por el desierto de este mundo, nuestros pies contraen suciedad, ¿o no? Y claro, contraen suciedad. Y por ello, Él nos ha dejado la fuente de agua, su palabra. Su palabra. En su oración intercesora, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios con la que podemos limpiar nuestras vidas cada día, cada momento, igual como el sacerdote cuando llegaba para hacer su trabajo en el tabernáculo, más tarde en el templo. Él llegaba al atrio, y en el atrio estaba lo primero que había, en nomás entraba
era el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Y el sacerdote ofrecía los sacrificios o el sacrificio allí, y luego después en línea recta hacia adelante estaba la fuente de bronce. Y el sacerdote ahora lavaba sus manos y sus pies allí en la fuente de bronce para luego llegar allí al lugar santo, el lugar del servicio. Pasaba la cortina que guardaba el lugar santo, pero se había lavado en la fuente de bronce. Y luego podía llegar allí y poder oficiar dentro del lugar santo, el lugar del servicio, donde a la izquierda estaba el candelero de oro, a la derecha la mesa de los panes de la proposición. Y él llegaba para cambiar los panes, para despabilar las lamparillas de candelero, y al frente del velo que guardaba el lugar santísimo estaba el altar de oro donde se quemaba el incienso. Y él venía para quemar el incienso allí y hasta ahí llegaba. Pero para llegar hasta allí, él tenía que haber pasado primero por el altar de bronce. Y nosotros también, hermanos, para llegar al lugar santísimo, a la presencia de nuestro Señor, tuvimos que pasar por el altar de la cruz. Y una vez que hemos pasado por el altar de la cruz, entonces vamos a la fuente para lavar, para purificarnos. Y entonces poder entrar al lugar del servicio y servir allí en el lugar santo. Y para nosotros, los sacerdotes del Nuevo Testamento, el velo está roto y podemos penetrar también velo adentro a la misma presencia del Señor. Entonces, pero hay que lavarse. Y el Señor nos provee el lavacro, su palabra, para lavar nuestros pies. Para ello. Pero también Él ha derramado el ungüento sobre nuestra cabeza. ¿Verdad que sí? Tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a ver después? Tenemos la unción del Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite. Lo vamos a ver ampliamente después. Pero también, hermanos, no solo el agua, no solo el ungüento, pero sí el beso del perdón, como el padre con el hijo pródigo. Ah, hermanos, qué anfitrión tenemos. Y claro, como es nuestro pastor, el mismo anfitrión, podemos sentarnos a su mesa en paz, tranquilidad y seguridad, y disfrutar de sus cuidados. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hemos visto, hermanos, solamente la hospitalidad oriental, que es a lo que David estaba haciendo alusión. Tendremos que ver también los invitados a la casa de Dios. ¿En base a qué? ¿En base a qué este anfitrión nos ha invitado a su mesa? Pero también estaremos viendo no solo esto, sino que estaremos viendo el compromiso que encierra el hecho de que este anfitrión nos haya invitado a su mesa. Pero también vamos a ver el grado de comunión que se disfruta con este anfitrión, sentados con él a su mesa. Pero también veremos que hay una celebración, siempre tomando el contexto oriental, una celebración estando a la mesa del anfitrión, pero también vamos a ver en qué consiste el banquete preparado allí por este anfitrión. Así que nos falta mucho que
ver sobre la provisión que David disfrutaba bajo el cuidado de este pastor omnipotente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.